en las universidades y así. Yo lo he notado, pero creo que es una cosa global. Yo, por ejemplo, cuando yo estudié en Timișoara, en Rumanía, entonces éramos grupos de 30 personas y éramos 5 o 6 chicas y el resto chicos. Después me fui a estudiar con Erasmus, que es el intercambio de estudiantes en Francia. Allá fue peor. Había cursos donde era la única mujer. Y Ah, si wow. tenía suerte, habían como 2 o 3 más. Ujú. Y después me vine en otro Erasmus aquí en España, en Madrid, y la verdad que más o menos igual. Siempre, siempre, no sé, 5, máximo 6 chicas, y eso era el tope siempre. No sé si las cosas han cambiado mientras tanto, pero bueno, fue así. Bueno, creo que es un dato interesante. Sí. Mm. Yo creo que, bueno, en mi caso fue así. De hecho, alguna vez creo que lo hemos comentado entre nosotras. Yo creo que de matriculada en mi año éramos máximo 5. Pues era bastante. Y yo estudié lo que se llamaba entonces, soy mayor, aunque no lo parezca, no, mentira, informática de gestión, que se supone que ahí había más chicas. Pero, por ejemplo, mi compañera esta, a la que también el profe le daba tremendos ánimos para estudiar informática, ella hizo informática de sistemas, que ahí ya era en plan 2, o sea, era brutal. Ahora yo creo que la cosa va mejorando, o quiero pensarlo. Luego lo vemos en la cifra, a ver qué sale. Vale, pues, Bueno, no sé, si querés empezamos con lo de las ujú, situaciones experiencias. únicas, venga. Sí, a ver, yo la verdad que no sé si es un poco por la ingenuidad mía, que nunca me he dado cuenta si hay si he tenido alguna traba o alguna incomodidad solo por ser mujer. Sí hay algunas situaciones que te hacen dudar a veces, ¿no? Como el típico, te aumentamos todo este porcentaje del salario porque estabas mal, como que estaba muy bajo con respecto a mi nivel o a mi performance, ¿no? Y nunca me lo aclararon, estaba muy bajo porque Mm, sí, que uno puede llegar a sospechar. O me acuerdo que cuando quería pasar de mi primer trabajo a mi segundo trabajo, un señor, como yo quería cambiar de tecnología y era junior en mm, esa tecnología, en .NET, que es con lo que ahora trabajo, así que estoy hablando de hace 15 años, me tiró hacia abajo, como que yo no sabía nada, por más que ya había estado trabajando 3 años y medio en informática con otras tecnologías. Me tiró abajo mal, que en la entrevista que no, que iban a tener que pagarle el sueldo a otra persona para enseñarme y también fue como medio raro, como que la verdad que y yo después me di cuenta de que, bueno, por ahí no sabían esta tecnología, pero yo tenía toda una experiencia laboral, que sí me servía. Obviamente me terminé yendo a otro lado, no terminé yendo a ese lugar, pero menos mal. también es como, o Guau, sea, tan abajo. A ver, se lo podría haber hecho a un hombre ya, también, no digo que sea algo específico. mm, Y después nada, el resto de mis experiencias laborales han sido muy, muy buenas y como he trabajado en la mayoría del tiempo con casi todos hombres, eh, he tenido, la mayoría de mis jefes han sido hombres y sin embargo me han apoyado mucho, em, ¿cómo es que se dice? Me sale encourage, me han, sí, eh, Claro, como, me claro. han, digamos, ¿Empujado? insistido mucho en que, bueno, en que en podía seguir hacer hacia cosas que yo adelante. pensaba que no podía Mm, hacer, en seguir adelante. eh, Siempre son los que me han dado las oportunidades. Así que, la verdad que muy buenas experiencias. Y también yo en la universidad sí éramos muy pocas, pero sí conseguí muy buenas amigas. Un grupo de amigos, en realidad, más o menos, mitad hombres, mitad mujeres, que con algunos todavía me hablo después de 20 años y cada tanto nos vemos, así que muy bien. muy bueno, la verdad. No sé quién Pues, quiere continuar. bueno, Lola, continúo yo. No, venga. me llama la atención lo de Verónica, de el tener la duda de si sí o si no, porque yo también estoy en circunstancias así. O sea, tengo
situaciones que son muy claras de que eso a un hombre no le pasa, y otras en las que siempre te entra la duda, y siempre son en las que como menos información tienes. O sea, de ciertas entrevistas o salarios que siempre suelen ser muy opacos en este sector, bueno, hay muchos, de no estar muy seguro, o ciertas oportunidades que dices: "Jolín, yo creo que esta persona tiene las mismas habilidades que yo, ¿qué ha pasado? Que veo", pero nunca sabes muy bien si tiene algo que ver el género o no tiene nada que ver. Y lo que sí he vivido sí, o sea, ahí sí son cosas clarísimas, son más en el trato en el grupo. O sea, yo recuerdo de mi primer curro, el que era como mi manager o responsable de empresa y demás, en no sé qué momento, que fue un poco a vernos los que estábamos en cliente, yo me estaba comiendo un plátano y ya me tocó el chistecito de turno, que yo no sé si era algo así Mm, como tendré que hacer un esfuerzo por borrar esa imagen de mi cabeza. O sea, ahí yo estoy segura de que no tiene redaños de decírselo a ningún otro de mis compañeros, que incluso uno de los compañeros se quedó un poco ojiplático, no sabíamos qué decir. Me pilló también, eh, con pocos años, si no lo hubiese hoy en día le ya. hubiese contestado alguna cosa. Y también ocurría en el mismo en la misma empresa, que había un equipo que cada vez ya llegaba un momento, claro, soy informática, me gusta ver patrones y analizar esas cosas. Pasaban compañeras de otro departamento al lado, porque había un despacho allí al fondo, y siempre daba la casualidad que oía golpecitos en la mesa. Claro, yo ya saqué el patrón de que cada vez que hay una compañera de otro departamento que iban, a lo mejor más monas, más vestidas, más lo que sea, tocaba que los cuatro a la vez, ta, ta, golpecito. Y luego para colmo ya que cuando ya me iba de la empresa se lo comenté, que es que uno de ellos era encima el jefe del equipo. Digo: "Oye, que esto a lo mejor a quien sea le puede molestar, tal". "¿Y tú cómo lo sabes?". Yo pensando, digo: "Te tengo detrás. Estoy todas las 8 horas que te tengo detrás". O sea, Observándote. ¿cómo crees que en un momento dado? O sea, en ese momento sentí que aparte de hacer eso encima me tomaba por idiota. Entonces, hay ciertas cosas que sí son como más, o sea, ocurre más. Igualmente he estado en equipo que, pues genial, un muy buen ambiente y demás, Sí. pero cosas del día a día como que te hacen minarte la sensación de que formas parte del equipo. Porque yo al final, pues siento que soy una mujer como la que pasaba por delante de ellos, entonces si ellos se comportan así, pues yo siento que no soy un igual ante ello. También en otra empresa, un compañero, yo no sé si era por pique, pero aún así a mí me reventaba mucho, no me dejaba nunca que le cediese el pasar por la puerta. O sea, siempre abría la Ah, puerta para dejarme pasar y me decía el señoritas primero. Yo ya, yo claro, siempre les digo que pues eso no se lleva ya. ya. Yo lo explicaba mil veces, yo creo que ya era algo suyo ya de picarse o lo que sea. Nunca tuve forma de entrar por esa puerta dejándole al primero. Y yo ya me rendí porque era puro agotamiento. Entonces son cosas del día a día y es verdad que luego en situaciones más, digamos, como digamos, que influyen más en tu carrera profesional, como hay más opacidad de información, siempre te entra la duda. Un poco como comentaba Verónica. O sea, yo estaba en alguna Mm, entrevista que venían a decir un poco lo de, bueno, si tienes cargas familiares, claro, aquí tenemos mucho compromiso, entre líneas era un, aquí hay que deslomarse en esa mm, entrevista. Y soltaba eso un poco lo de cargas familiares y tal. Y claro, yo ya me fui de ahí pensando, ¿esto también si es un chico se lo dice o no? Pues claro, pues si no coincido con un chico a la salida de la entrevista y le pregunto, no no, sé. O también en mi primer curro, de esto ya que has terminado la entrevista y coincides con quien sea de los que ha estado un poco implicado en la entrevista, de salía a lo mejor el tema de pareja, de si se tiene o no se tiene pareja. Entonces te entra la sospecha de si esto es una conversación informal o como ahora ya no estamos en entrevista, ya de paso investiga a ver si te interesa o no te interesa por los típicos temas. Entonces son mm, cosas que como no tienes toda la información, siempre te queda la duda de porque te huele, pero no sabes. mm, Pero sí tenía alguna experiencia un poco más así de eso, de no sentirte parte del grupo por ese tipo de cosas. Sí, mm. sí. Bueno, lo de la bueno, en fin, lo del el momento plátano, la verdad que me parece horrible, Sí, y yo sí, sí a que ver, lo he por suerte visto alguna vez, había pero bueno. compañeros que no comulgaban con eso y también se quedaron igual que yo. Mm, Y lo que digo, incluso gran parte de eso es en los primeros tiempos de mi carrera, que quiero pensar que también la gente evoluciona, y está luego en equipo, que los que he sí, estado estupendamente y muy bien. O sea que, a ver, te la juega un poco a la estadística,
pero bueno, o sea, tampoco quiero dar la imagen de que aquí he estado el día luchando contra los No, 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 elementos. no, claro, evidentemente. No, Entonces, para nada. sí, pasan las cosas, pero bueno, no, o Como en muchos sea, no me ámbitos y siento aún así nos exacto, lo pasamos igual de bien. sí, sí. Roxana, ¿tu experiencia? ¿Alguna situación Yo, graciosa? am, yo de verdad que no tengo ninguna. No sé si es que no me había dado cuenta, que también puede puede haber pasado, pero así no me acuerdo nada. De verdad es que, em, creo que tuve suerte y en todos los equipos que trabajé y en la que trabajo actualmente, tuve suerte de muy buenos compañeros y tener siempre un good vibe, en el equipo. Así que la verdad es que de mi lado no tengo ninguna experiencia así fea. Mm. Bueno, yo creo, y aquí me lo va a permitir Roxana, que también ese generar buen ambiente es también en parte porque lo genera. Pero bueno, ahí te lo dejo. Esperemos. Tal cual, ¿eh? Sí, sí. Vale. Pues para terminar y saltar al tema creo que más interesante, que es el de los datos, estadística y debate, aunque creo que será breve. Yo es verdad que tengo ahí un mix interesante. Son muchos años trabajando. La verdad que he tenido la suerte de trabajar en empresas muy grandes, empresas más pequeñitas, más de nicho, con personas súper top de las que he aprendido muchísimo, pero me han pasado cosas pues más o menos graciosas. O sea, a mí me han, o sea, yo he llegado a suplir a un compañero como jefa de proyecto y que al salir de la primera reunión venga una señora del cliente y me diga, ¿qué tal lo estás llevando? Es verdad que, que una voz de mujer parece que no nos hacemos imponer tanto, ¿no? Y yo, ok, gracias por los ánimos. O sí, o comentarios que sé o creo que no se lo hacían a mis compañeros. Yo, por ejemplo, hoy, como decía Javi, me he peinado, tengo el pelo liso, ¿no? Pero normalmente, si todo va bien, mi pelo es rizado. Y me ha pasado al verme con ese cambio, ¿no? De repente el pelo rizado, que me digan, hoy no te has peinado. Y es como, pero la verdad es que, como dice Roxana, he tenido mucha suerte, la verdad, tanto con los compañeros con los que he coincidido, que he aprendido muchísimo, pero muchísimo, la verdad. Y también he tenido la suerte de que jefes, líderes, quien sea, me ha dejado el espacio para expresarme y sobre todo para expresar mi, bueno, mi no conformidad con algunos comportamientos como estos de los que estamos hablando. Y sé que no es la realidad, pero sí que he tenido la suerte de que respetaran esa opinión, de que se hicieran cosas para arreglar esas situaciones. Así que la verdad es que estoy bastante contenta, tengo que decirlo. Sí, sí. Vale, pues si os parece, voy a intentar compartir unas cifras que me han parecido bastante, bueno, voy a decir interesantes, aunque hay alguna que me ha hecho pensar quizá demasiado. Un segundito. Vale. Y si os parece, vemos las cifras y bueno, contamos quizá opciones que se nos ocurran para impulsar un poco. Uy, ¿veis mi pantalla? Creo que ahora sí. 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 Ahora sí. Vale. Pues es un poco lo que decía antes Roxana, ¿no? De qué ha pasado con esa tendencia. ¿Realmente siguen siendo 4 o 5 mujeres cuando se inicia una nueva promoción de una ingeniería o esa cifra está cambiando? Bueno, una compañera nuestra hizo una masterpiece este año pasado, precisamente enfocada en estos temas de mujeres en nuestro sector, y sacaba estos datos de un estudio del Ministerio de Trabajo y Economía Social, ¿vale? No son datos que nos estemos inventando. Y al parecer, nuestro sector, ¿vale? En los sectores tecnológicos, esto solo tenemos datos hasta el 2022, pero aún no conseguimos pasar de un 25%, ¿vale? Sin embargo, lo que sí que veíamos
es que esa tendencia, por ejemplo, y aunque aquí solo tenemos 2021, 22 y 23, sí que ha ido mejorando. Porque fijaos que en 2021 eran un 13%, 13,5% de mujeres estudiando ingeniería o ciencia en general, y luego en 2022 y 2023 ha subido hasta un 45-46%. O sea que ahí creo que va Bien. la cosa bien. Ujú. Esto es un camino de largo recorrido. Aunque puedo decir que es rara el salto. ¿Qué Sí, es pasó entre curioso. 2021 y 2022? Sí, Uf, no sí, lo Iba a sé. decir que la pandemia, pero eso fue Mm. antes. No, pero bueno, puede ser justo después de la pandemia, ¿eh? Al final esto de trabajar, no sé, en remoto o tener ese espacio de tiempo hubo gente que tuvo que parar sí o sí, nosotros no, nosotras no, Claro, pero Exacto, hubo gente que paró sí o sí y quizá aprovechó para formarse, no lo sé. Puede ser. reconversiones quizás también, porque yo he Mm, visto también mucho curso con gente que hace un poco el cambio, y conozco a gente que ha hecho un poco el cambio profesional, que ha visto ahí una salida en la informática que bueno, que veían que, oye, que al final les interesaba, les gustaba y ciertos cursos para ir metiéndose un poco mm, en, en informática. Entonces, a lo mejor también un poco por ahí, que en pandemia todo el mundo también nos estalló un poco la cabeza de esto no lo quiero, o esto es muy precario, o esto es lo que sea. Y a mm, lo mejor también hay gente que está repensándose su carrera profesional, no lo sé, es una hipótesis. puede o ser. igual, puede ser. quién sabe, tal vez, no sé, yo, por ejemplo, cuando entré en todo este mundo, tenía la sensación que los hombres son mejor en esto, en IT, porque, no sé, siempre cuando piensas en computadoras, piensas, no sé, reiniciado el boot Ah, de tu computadora, bla, 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 este tipo de cosas. O si creaste una computadora por tú misma, las partes de hardware y todo esto. Y entonces en mi cabeza eso era siempre lo que los chicos hacían. Yo honestamente nunca intenté a desmembrar una computadora y rearmarla o algo así, pero claro. siempre tenía esta imagen. Así que no sé, tal vez la gente se está dando cuenta que no pasa nada, que no sabes desarmar una computadora, Eso que es. igual puedes ser parte de este mundo. Mm. Es De hecho, que es como, ay, ¿trabajas en informática? ¿Me puedes arreglar la impresora? Sí. sí, No, sí, sí, eso iba a poner ni justo idea. ese ejemplo. De hecho, quizás sí que puede ir por ahí, Roxana, que la gente se ha dado cuenta, esto es como estudias medicina, pero un cirujano no tiene nada que ver con un radiólogo, no lo sé, o un anestesista, ¿no? Pues con la Claro, informática creo que pasaba un poco eso. A mí me pasaba, yo tenía un tío que sigue vivo, es informático, y claro, a él sí que le encantaba esto de desmontar ordenadores, tal, y yo decía: "Uf, no sé si me veo", pero claro, es que hay claro, muchísimas ramas, hay muchas cosas que hacer. Pues eso es es lo muy que curioso yo pensaba también, perdón. nada, Espera, ¿eh? no digo que es muy curiosa esa imagen, porque hace tiempo, bueno, tengo una amiga que hizo una charla sobre el tema también de la historia de las mujeres en informática, yo también preparé otra con una compañera, Mm, y si empiezas a hacer el recorrido histórico, la informática inicialmente se pensaba para las mujeres, porque como antes digamos que meter ciertos hardware y demás iba por tema, digamos, de lenguaje, eso se consideraba que era casi de secretaria. O sea, yo hago el hardware, lo monto todo y tú vienes aquí a programar y a montarme las líneas y demás. Entonces, las pioneras, digamos, en informática y los primeros lenguajes, hay muchísimas mujeres ahí metidas. Que es verdad que hay un poco, que parece que el cacharreo y el montar, desmontar, lo que estáis diciendo, parece muy masculino, pero eso hacía también un poco que la parte de software, hasta que se empezó también a hacer más compleja y los hombres dijeron: "Ah, esto es interesante, vamos a entrar". Pues eran muchísimas mujeres. mm, Entonces, curioso Ah, cómo va ok. cambiando sí, y es todo, pues, no sé, publicidad, propaganda. O sea, es cambiar la visión de la carrera. mm. Sí, 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 tal cual. coincido totalmente. Mm. Tengo un par de cifras más y vemos qué opciones tenemos, ¿vale? Esta me ha llamado bastante la atención.
Es del mismo estudio, un estudio sobre la situación de las mujeres en el mercado de trabajo de 2022. Compara 2007 con 2022, ¿vale? Donde es verdad que aumenta el número de mujeres ocupadas y sobre todo me ha gustado, me ha tranquilizado, la verdad. Sobre todo en franja a partir de 45 años, porque yo no sé vosotras, pero a mí me pasaba que yo pensaba, o sea, tengo compañeras trabajando conmigo y fenomenales, pero es verdad que si miro hacia arriba, a nivel de edad quiero decir, no conozco tantísimas, o no sé, no la he conocido, o no he dado con ella, o estoy buscando en el sitio equivocado, pero como que me faltan esos referentes, no sé a vosotras. La verdad que sí. Yo me acuerdo, en un trabajo tenía un compañero que tenía 45 años, y para mí casi que fue así un poco shocking, porque la mayoría de los compañeros que tuve, mujeres y hombres, hasta en ese punto, eran siempre de mi edad, 20 y algo, 30 y algo, Mm, em, pero sí. mm, Yo vale. incluso los 2 referentes que en los que pienso, de mujeres con más edad y tal, me da hasta un poco de miedo porque, sabía que habían pasado por situaciones laborales un poco inestables a partir de cierta edad. O sea, una de ellas tenía un puesto, no sé si era de project manager o un poco de product owner, Ujú, y en un momento dado, pues, prescindieron de ella y acabó un poco teniendo que hacer cursos y reconvertirse, y no sé hasta qué punto había una propia motivación personal o también necesidad por el mm, mercado que no pudiese ajustarse. Claro, no la conocía tanto como para preguntarle motivaciones. Y también otra mujer, esto, pues, en un viaje y demás que coincidí que, pues, empezamos a hablar y era informática, que también había pasado, pues, digamos, o sea, a partir de los 45, 50, como que prescindieron de ella, y que su siguiente trabajo, por mucha experiencia que tuviese, tenía dice: "Empecé desde cero prácticamente". O sea, me pagaban Mm. como quien está empezando. Entonces, es verdad que son unos referentes súper pobres, pero como que se me metieron mucho en la cabeza y, hombre, evidentemente no será lo más común, pero me quedé muy desangelada con esos Bueno, 2 igual casos. tenemos que ser, igual Bueno, nos toca a nosotras. yo me estoy Es verdad. acordando de que una profesora de segundo año de la universidad era la profesora de programación, o sea, creo que la materia más importante de la Sí, carrera, sí, por lo sí, menos sí. de mi lado, era mujer. No puedo llegar, para mí era 40 largos. Yo en ese momento tenía 18, así que mi rango de de cómo identificar a alguien que sea grande o viejo ya es Ya. distinto al de ahora, se imaginarán, porque yo estoy mucho más cerca de los 45. Pero, ahora me pongo a pensar y claro, o sea, en el primer año no tuve fue un hombre, pero en segundo año la profesora que me enseñó C fue mujer. A mí Y también. bueno, era profesora, y enseñó a un montón de gente. Así que creo que ella sí era un Mm, referente. No conozco su vida privada, su trabajo privado, mm, ¿no? Más allá de la universidad, pero bueno, era mm. Bien, bien. era un buen referente, sí. Sí. Estoy hablando hace 20 años. No, o sea, estoy Así que pensando que yo también, mi profesora de estructura de datos, y bueno, y la que nos enseñó C también, era una señora muy simpática, de hecho. mm, Vale, os comparto la última, que me parece también interesante, y creo que aquí es donde espero que estemos atajando este tema o esta dinámica. Y bueno, si queréis ahora comentamos distintas acciones. Aquí se compara según el nivel de estudio, ¿vale? Bueno, el porcentaje o los niveles de empleo o empleabilidad de mujeres desde el 2007 a 2022. O sea, o sea, la crecida en la parte de estudio alto, entiendo que es universitario, másteres, posgrado, es brutal, Sí, ¿no? sí, Así que tenemos que empoderar desde chiquitas sí. a que estudien, a que se vengan a la ingeniería, que tenemos mucho que aportar. No sé cómo lo veis.
No sé si os sorprende, ¿no? Entiendo que un poco, pero a mí me ha llamado la atención, la verdad. Yo cada vez oigo más que empezamos un poco a despuntar en muchas carreras, o sea, en el sentido de ser mayoría de mujeres. O sea, Ujú. desde hace, no sé cuándo fue, no sé qué rey prohibió a las mujeres, digamos, estudiar medicina, que solo consiguieron matricular tres, o sea, seis de despiste o Ajá. algo así, hasta ahora que ya, digamos, que tampoco llevamos tanto tiempo en comparación con los hombres estudiando, como que hay sitios que les superamos. O sea, que el nivel, digamos, de implicación de las mujeres en formarnos y a cierto grado alto Mm. es grande. Entonces, pues, pues, no sé dónde llegar más, que me he perdido. Pero sí que me parece, sí, he perdido un poco el hilo de lo que iba a Nada, tranquila. argumentar. Que sí, que es una tendencia hombre, que me Sí, alegra. Y yo que creo que sí, que de está vez en cambiando. cuando. Sí, sí. De hecho, justo luego, si no podemos, puedo dejar en el chat algunos recursos, pero justo mandé una comunicación hace poco, que es verdad que las mujeres cada vez somos más en Ujú, estudios superiores, ujú, sin embargo, seguimos escogiendo carreras tipo, o sea, que está muy bien también, pero en la ingeniería somos bastante mm, poquitas, en plan un mm. 20-40%, si acaso. Sí, Yo, creo que en todos en la mayoría de los equipos en que he trabajado, siempre la mayoría eran hombres. Aunque una vez pasó, justo cuando entré en ERNI, en el proyecto, habían 4 desarrolladores de front y 2 mujeres, yo, bueno, 3 mujeres y un chico que justo estaba de vacaciones. Entonces, por, no sé, 2 o 3 semanas, cuando estaba de vacaciones, dijimos: "Guau, un equipo de frontend solo de mujeres". Eso era como el holy grail, porque no, nunca me había pasado antes. Que, a ver, Ya. yo estoy muy feliz con mi equipo ahora, aunque soy la única mujer, eh, pero sí está cool tener las mujeres en el equipo. Mm. Reme, tenemos una pregunta ahí en el Sí, chat. sí, tengo una pregunta. A ver, venga, la leo en alto. ¿Cuál creéis que es el mayor desafío al que se enfrenta una mujer cuando decide entrar en el mundo IT? Facilita. yo creo que es un poco lo que comentamos hasta ahora, la sensación un poquito más de soledad, Mm, de, de eso, de no tener a pares, digamos, contigo, y según el equipo que te toque, si son hombres, pues un equipo majo y demás y tal, de que son hombres inclusivos, que son majetes, como la mayoría, pues genial, pero como te toque algún gilipollas de turno que por estadística, al ser tan masculinizada informática, pues te puede tocar, Mm, pues eso es un poco lo duro. O sea, cuando sientes que el terreno al que vas es más mixto, es más, no es tan masculino, pues quizás te sientes como más segura. Pero bueno, quitarse un poco ese miedo inicial. O sea, sobre todo enfocarse, por lo que decíamos antes, en la cabezonería. A mí me gusta esto, pues, porque aquí jugamos con la estadística, igual que puedes entrar, pues no sé, un sector muy feminizado, la enfermería, pues también te puede tocar un compañero mm, gilipollas. mm. sí. Entonces, Yo creo tirar a que lo es que te el gusta. prejuicio, pero no el prejuicio de otros. El prejuicio que tienen las mujeres. Ahí va. Yo entré, de nuevo, yo entré por inocencia. Yo no conocía la carrera, no tenía muchas ideas. Por eso te digo que por ahí no me pasó nada extraño Ujú, porque no me di cuenta. Por ahí hicieron los comentarios y me pasaron por encima. Entonces, creo que hay que entrar un poquito así con una ignorancia o con una inocencia de ujú, decir, yo voy a estudiar porque a mí me gusta y los demás que bueno. Y que también no es un mundo, no sé cómo decirlo, iba a decir feo, pero no es un mundo ni puede ser la cantidad de hombres que haya, pero no es un mundo machista, a eso me ujú, refiero. Em, Sí, que la mayoría te va a tratar como un par, te va a respetar, te va a pedir la opinión y nada, creo que eso es lo que primero hay que enfrentarse. Al medio, el miedo propio que uno tiene, uy, no, si me meto en esto, uy, ¿qué va a ser? Va a ser re difícil. No, si te gusta, es una carrera buenísima y además tampoco tenés que ser un genio
de las matemáticas, porque matemáticas lo ves en la carrera y después, Es si jugar todo el querés, rato. no lo tocas nunca más, digamos. Sí, es verdad. Porque hay un montón de ramas, entonces es como, hay que sacarle el prejuicio propio, no digo de otros hacia vos, sino que de vos hacia esta industria, Ujú. que creo que las mujeres le tienen prejuicio. También hay que Claro. añadir una pátina de publicidad un poco, que el típico friki Sí, todavía pulula por ahí. Y hay que Ah, hacer que se abra, y o que no sea, no son es que todos haya friki friki, que merch, no. tenemos como claro. Exacto, hermanas la imagen. sociales. Yo Es creo que que a eso mí no sí me que está gustan los cambiando. videojuegos, ¿cómo voy a entrar? No. Yo creo que eso sí Sí, que o está sea, cambiando. Exacto. es hacer un poco la publicidad de, oye, que esto es más, ¿no? La imagen, el tópico. Ujú, Entonces, tanto la carrera como lo que decías tú, Verónica, de no hay que ser un genio en matemáticas. A lo mejor simplemente es tener un poco, ver esas cualidades que dices, joder, yo tengo esta forma de pensar, esto puede encajar. mm. Que luego intimidamos mucho con eso de que la ciencia es o un 100 o nada. Y O 0 no, o 100, sí, sí, sí. claro. Sí. Entonces, la cosa es que tú sientas que lo llevas dentro, esa motivación. Mm, Ujú. Yo Sí. si tendría que responder a esta pregunta, a mí me parece que esta es una pregunta que puede aplicar en todo. Hay gente que me dice, yo no sé cómo lo haces, no sé cómo puedes escribir código, cómo lo logras, como si fuera una cosa así, no sé, de otro mundo, que al final yo siento que igual podría decir sobre alguien que practica medicina, que yo tampoco Claro, sé cómo logran hacer ellos, porque al final cada carrera tiene sus cosas particulares, ¿no? Aquí mm, tienes que, no sé, tener un outside of the box thinking o un practical thinking o lo que sea. En medicina o en law o en derecho tienes que, no sé, ser muy bueno en memorizar cosas o este tipo. Entonces, al final, cada carrera tiene su desafío. Yo personalmente no creo que nuestra carrera tenga un extra desafío o algo así. Creo que depende mucho simplemente de la persona y que, mm, pues, que le sí. guste. Al final eso, que te guste aprender, que te guste, como yo digo, trastear cosas. Quizás si te gusta más aprender o memorizar, mm, no se te da tan bien, ¿no? Vale, tenemos otra pregunta. Ujú. Vale. A mí me gustaría saber qué opináis de que Ernie en la website anuncie orgullosamente que tiene un 26% de mujeres en plantilla. ¿Es realmente una cifra de la que queremos estar orgullosos? A mí, sinceramente, me parece muy bajo. Y luego ¿Quién en esa empieza? contabilizan sector IT o las que están en otros sectores estructurales de la empresa. Eso también. Ya entiendo que ahí están todas, sí. De hecho, no sé si tengo Vale, las vale. cifras por ahí, ¿eh? No sé. A ver, Habría que yo ver creo que cuál en es un el mundo, normal perdón. en la industria, ¿no? Creo que estabas Ah, hablando, en una de las diapositivas que pasaste, ¿no? Estaba lo de las que trabajan en IT sí, versus las que estudian, y ahí habría que ver cuál es el normal, me parece. Claro, sí. si la norma es un Em, 5%, tener 20 y algo, pues es mucho. me parece bien. Que al final esto no quiere decir que no intentamos siempre mejorar. Mm. Bueno, y sobre todo lo que hemos visto, lo que creo que al final es lo que decía Bea, ¿no? Que creo que ahora viene una tendencia, espero, al alza, igual que la hemos visto en mujeres que deciden estudiar este tipo de carrera, ¿no? Espero que vengan, que vengan ahí, que se suban esas cifras, igual que lo que comentábamos de las cifras de perfiles quizá de 45, 50, 55, ¿no? Quizá como antes cada vez, o sea, como antes éramos menos y cada vez estamos siendo más, espero que vayan creciendo. Y luego en cuanto a las cifras, sí que es cierto que he de decir, y ya enlazo con la última parte y finalizamos, em, ahora con el 8M, para mejorar estas cifras, entre las acciones que creo que me parecen muy importantes, porque al final es ir a la raíz, es ir a hablar con los niños y con las niñas, no solo con las niñas, con los niños también. Para mí todos tienen que entender que también las mujeres pueden ser referentes en carreras de este tipo, ¿no? Y muchas compañeras nuestras de ese 26% fueron a cole, institutos,
bueno, acercar un poco su experiencia, ¿no? Y de hecho, una de ellas fue una de las directoras de los miembros del board de España, que por cierto, ahí sí que tenemos 50-50, hay que decirlo. Yo sé que eso parece un oasis, ¿no? En el desierto, pero la realidad es esa. La mitad son mujeres en el caso del board de directores de ERNI. En el resto tenemos que mejorarlo. Y lo Sí, que a pero mí sí que tampoco, sí, perdón, te dale, dale, dale. interrumpo. No No, creo no, que hay no, que mejorarlo solo por mejorarlo. claro. O O sea, sea, no porque solo queremos subir de 26 al 50 van a ingresar mujeres. O sea, si están claro, capacitadas, sí, pero no claro, es lo de siempre, pues mejorar esas ratios desde los estudios, desde hacer los estudios, acompañamiento, exacto. eso es, Mm, mm, tal cual. Vale. Pues para cerrar, no sé, aparte de este tipo de acercamiento en formato charlas a los coles, institutos, ¿qué creéis que podríamos hacer como mujeres o como ingenieras o como organizaciones, como lo que sea, para mejorar esas cifras? Si es que lo creéis posible. Yo creo que quizá, lo que pasa es que claro, eso es un trabajo colectivo en todos los puntos. Lo que decía antes de cambiar la publi, o sea, de que siempre, por ejemplo, ahora me está acordando de Big Bang Theory, todos eran Ujú, físicos, o sea, todos físicos, ingenieros, tenían esa estética de friki, cuando en realidad mucha de la gente que tienes en esas carreras, entonces, por supuesto, muy bien los habrá, pero es como la gente se queda con esa imagen. Entonces tienes a otra gente que no sigue con ese estereotipo, y claro, cada vez te encajonas más. Dices: "Joder, pues si yo no sigo esa imagen, ¿cómo voy a entrar?". Sea a nivel cociente o muchas veces subconsciente, o sea, no es que tú hagas el racioci pienses directamente en ello, sino que: "No, eso no parece que sea para mí". Y no sabes por qué, pues porque estás viendo ese tipo de cosas, o lo de las matemáticas. O sea, yo creo que tanto ir a concienciar al colegio como ir cambiando todo alrededor mm, de cualquier conversación que se tenga sobre matemática o incluso en nuestra familia, de si tienes que explicarle a algún niño, ay, madre mía, matemáticas, qué difícil. No, cambia el chip. cambia Venga, el va, que chip. esto es divertido. O sea, un poco ir cambiando la aproximación y la imagen que damos así en esa atmósfera general Mm, a lo que es el mundo tanto de informática como de ciencia. O sea, creo que va un poco así también al pequeño granito que podemos aportar todo el mundo, de quitarnos también nosotros los estereotipos en torno a la profesión y a todo lo que es la ciencia. mm, Y en eso, en el día a día, como quien dice, si mi vecino le veo reciclar una botella, pues a lo mejor a mí se me ocurre hacerlo. Pues un mm. poco por Claro, ahí quizás también. Alguien tiene que empezar, ¿no? Sí. claro. Sí. Em, yo quería decir, relacionado con la idea que yo tenía al principio, que solo la gente que sabe hacer un boot de su computadora podría ser parte de este tipo de universidades o de carreras. Em, Al final, si no sabes hacer eso, no quiere decir que no puedes ser un buen desarrollador, o si no sabes algún lenguaje de programación, no quiere decir que no puedes ser un buen UX designer. O al final me parece que el mundo de IT crece, crece y es tan variado que al final siempre hay algo que puedes hacer y me parece, no sé, creo que deberíamos hablar más de lo que estamos haciendo y de cómo somos como personas para que la gente se dé cuenta que cualquier persona normal, para decirlo así, que no tienes que Sí, tener una super actitud o aptitud de no sé qué, que al final cualquier totalmente. persona lo puede hacer. Sí, sí. Y enlazo con tenemos 2 preguntas más. Y al final creo que está todo muy relacionado, ¿no? También por lo que decía antes Vero de quitarnos nosotras mismas el prejuicio, ¿no? Aquí dice, Agullo, por otro lado, hablando de ofertas de trabajo con 999 requisitos para el puesto, hablando con amigas, para ellas es una barrera y deciden no aplicar porque no cumplen todos los requisitos. Esto sí que es verdad que es una tendencia, lo he leído en algún artículo, o sea que seguramente haya datos que lo respaldan, ¿no? Sí que es verdad que creo, y eso lo he visto en comunidades de mujeres, yo particularmente, y Lola, bueno, Lola también ha participado en Tech Sessions, que es un programa
para empoderar a mujeres a que se posicionen y den charlas técnicas, ¿no? Que en esos eventos siempre hay un montón de hombres y está bien, pero ¿por qué no nos lanzamos nosotras, no? Y creo que es un poco eso. Si nos quitásemos el propio prejuicio de que quizá no podemos, de que quizá es de ellos lo de desmontar computadoras, ¿no? Y quizá también si por nuestra parte damos visibilidad de todas las diferentes, pues eso, materias o perfiles o cosas que se pueden hacer en este sector, igual ahí engancharíamos bastante. Y luego, Eh, dale, Perdón, dale. que Digo que quería decir algo sobre esta de que cuando vas a entrevistas la lista es como Santa Claus's list, ¿sabes? Con un montón de cosas. A veces uno siente como que, no, es que yo no puedo aplicar a esto, pero al final, bueno, obviamente depende del trabajo, pero Mm, si tienes la mayoría de las cosas, ya, ya con eso es suficiente. Y si tienes el deseo de aprender, Mm, y de mejorarte tú. Esto, yo no sé, de mi experiencia he visto que los clientes lo valoran mucho, porque al final es muy difícil encontrar un perfil así como exacto con todos los requisitos, pero en la mayoría total. de los casos, si tienes pues mm, más de la mitad o algo de ese estilo al final y deseo de aprender, pues ya, exacto, ya con sí. esto se Es más resuelve. la actitud, ¿no? A mí me ha pasado que sentirme así, de decir no sirvo, pero después al fin y al cabo hay que tener en cuenta que la informática o la IT cambia tanto que nunca vamos a saber todo y siempre tenemos que estar aprendiendo, todos. Ujú, Los que estamos hace 20 años seguimos aprendiendo porque hay una nueva versión de un nuevo lenguaje, hay una nueva tecnología de esto, hay una nueva técnica para lo otro. mm, Y me pasa que yo he hecho entrevistas a gente y obviamente uno busca a la persona ideal, pero también sabe que no la va a encontrar en el sentido de que es muy difícil que justo encaje. Uno trata de ver si cumple con eh, lo general Mínimo. y demuestra una capacidad de aprendizaje y de búsqueda, de investigación, es suficiente, por lo menos en mm, mi criterio. coincido. Y, y sí, la respuesta es, tenemos que animarnos más a mandar el currículum y de última te dirán que no. Y ya está. Qué sé Que yo. tampoco Soy, pasa nada. Eh, Claro, no pasa el no nada ya lo porque en el tienes. otro lugar te van Sí. yo a, tengo, sí, hay sí, hay que experiencia mandarse. parecida, porque me ha pasado de clientes, que al final hay ciertos clientes que te piden entrevistas, y me llegó a decir mi responsable, tienes que saber venderte más, porque vas con dudas a la entrevista, lo notan, como que yo no sé si ellos luego por detrás dicen que sí, de verdad, fíjate. Y luego Ya, acaban encantados contigo, pero es como tienes que ser capaz, o sea, mi sensación es como que tengo que aprender ese lenguaje de ser mi propia comercial. O sea, si mm, algo pienso que lo sé al 50%, voy a decir un 70. Y tal y como ya, funciona el mundo, en realidad no es mentir, es hacer, digamos, eso, ese lenguaje Pitch. ahí un poco oculto de sí, echarse lustre que existe. Y fue así, me dieron, véndete mejor porque luego da muy buen feedback de ti, pero al principio yo tampoco es que sea muy consciente, en ese momento me pongo nerviosa de cómo digo las cosas o no, y dices: "Es que de entrada no les das tanta seguridad", digo: "Joder, qué ya. rabia". Ese es un temazo, Entonces a mí me pasa eternamente. Y de hecho tuve un mm, jefe que literalmente un día me sentó y me dijo, a ver, maja, ¿cómo que tienes que contar tú, no? ¿Cómo que qué haces tú? Y punto por punto fuimos escribiendo pues las cosas que yo había hecho, los despliegues, tal cual, y es como el ejercicio de, vale, o sea, esto es como un poco el síndrome de la impostora, ¿no? sí, De, Tal vale, cual. sí que hago cosas. Y fíjate cómo lo decimos, yo no sé hacer de comercial, yo no sé sí. venderme. Igual es que lo asociamos con algo negativo y es simplemente hablar de lo que sabemos. A lo mejor es Bueno, algo como subconsciente, de que puede como ser. entramos con esa sensación de: "Jo, esto está todo lleno de tíos, no sé si encajo", pues como que tienes la impresión de que tienes que sabértelo todo al 100% para encajar, porque de entrada estás en un sitio que no Puede ser. que sí, a lo mejor sientes que no es donde encajas, no lo sé. O sea, porque luego
ese tipo de cosas son muy complejas con la cabeza de cada uno. Sí. Vale, pues con la última pregunta y ya de verdad cerramos. ¿Qué consejo le darían a mujeres que quieren comenzar en el mundo IT? Venga, Que un minuto. empiecen. Que empiecen. Claro, sí. Ese Que es el se mejor. lancen. Que se lancen, que envíen los currículum y apliquen a las posiciones aunque no tengan el 100%, ¿no? Que, se- Claro, que, que se anoten a cursos, a la universidad. Encima ahora hay un montón de cursos online gratis, de todo. Cosa Ujú. que en mi época no había, ibas a la universidad y punto. Eh, y que empiecen con eso, si es primero también para ver si les gusta, porque puede ser que al claro, final no les guste, y, Mm, y que se lancen si tienen ganas. Bien, claro, Que si porque por allá empezamos. nos cruzamos con ellas, las vamos a recibir bien, siempre que eso, tengan pasión por aprender y ya está. tal cual. Sí, que Vale. eso al final es lo más importante, la pasión por aprender. Yo no sé, cuando en mi primer trabajo, yo pensé, bueno, pues yo sé algunas cosas y ya está. Y si no sé algo, pues pregunto a todo el mundo y ya está, hasta que me di cuenta que no, al final tienes que seguir, seguir practicando, seguir estudiando, seguir Sí, mejorando. Y eso es, aunque al principio es muy frustrante, honestamente. Bueno, depende cómo es tu forma de ser y sí, cómo estás, bueno, sí, en, en el entorno donde creciste y todo eso, pero al final te das cuenta que tú lo puedes hacer sola, que al final no hace falta preguntar a nadie, que si le dedicas, no sé, 2 horas más, pues mm. lo puedes lograr. Mm. Sí, bueno, y que también es verdad que preguntar está bien, ¿no? Que a veces es verdad que Sí, sí, morimos claro, de claro. éxito, como yo digo, y es como que, aparte, programando pasa mucho. Hay veces que estás allí que no lo ves, y en cuanto te levantas o viene un compañero y te Sí. dice, ¿y tú qué? ¿Sabes? O sea, me parece que preguntar es básico y necesario, y sobre todo eso, que se generen entornos donde la gente se apoye, Mm. ¿no? Bien, Pero bien, sí, por eso trabajamos en equipo. eso es. Claro. Mm. Muy bien. Oye, pues de verdad, al final se nos fue una hora. De verdad que quiero daros muchísimo las gracias por estar aquí hoy. Eh, la verdad es que sois las tres, para mí, tremendas máquinas trabajando y líderes de lo que hacéis. No lo digo en coña. Así que nada, nos vemos Muchas gracias. pronto. Igualmente. Muchísimas gracias de nuevo. Y gracias a No, todos por gracias estar a ahí. ti, Gracias a gracias a ti. ti, Reme, por organizarla y bueno, para muchas más, ¿no? Sí, sí, Eso Para espero. seguir mejorando ese 26%. Eso, así eso es. es. Vamos a por Sí, ello. sí. Muchas gracias. Bueno, Hasta gracias. luego. Chao. Chao, Hasta buenas luego. tardes.